Bueno, entonces, muchachos, dudas de la clase de ayer. ¿Les quedó alguna duda del perímetro cefálico? Yo tengo una duda Adelante, claro. del parcial, más que todo. Perfecto. En el parcial usted nos va a poner a hacer las gráficas que hizo ayer, ¿sí? O Así es, Daria. Sí, mira, inclusive les voy a decir cuáles van a ser las 5 preguntas o para que las vayan pensando de una vez, ¿cierto? Para que formulen las preguntas necesarias el día que les presente el caso. Igual yo ese mismo día vuelvo y se las repito, pero para que las vayan pensando. ¿Listo? Si las quieren anotar, o incluso yo mismo aquí voy a escribirlas en el tablero para que las tengan en cuenta. ¿Listo? La primera pregunta que yo les voy a hacer en el parcial que debe llevar el informe, ¿cierto? El informe lo pueden hacer respondiendo las preguntas. ¿Listo? La primera pregunta es, deben recolectar datos personales del paciente o de la paciente, ¿cierto? Datos personales. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esa es la primera pregunta, es datos personales, pues la primera, como el primer elemento que deben tener en cuenta, datos personales de paciente y obviamente de la familia, pues porque estamos hablando de un menor de edad, ¿cierto? Listo. Muy bien. El segundo componente del cual deben preguntar, porque recuerden que siempre es un elemento importante, ya hemos visto situaciones de abuso, maltrato, la importancia de la dinámica familiar. Entonces, de lo segundo que me deben preguntar es sobre la dinámica familiar. Listo. El tercer elemento es elementos del desarrollo, ¿sí? Entonces, en elementos del desarrollo, ya hemos visto problemas congénitos, la importancia de los procesos gestacionales. Entonces, en elementos del desarrollo debemos evaluar, obviamente, antecedentes médicos del paciente, ¿sí? De paciente, antecedentes médicos de la familia y antecedentes psiquiátricos tanto del paciente como de la familia. ¿Listo? Eso es importante. También es importante indagar por antecedentes toxicológicos. ¿Qué son antecedentes toxicológicos? Pues si el papá consume marihuana, si la mamá ha consumido cocaína, si particularmente durante la gestación hubo X o Y situación. Entonces, esos son antecedentes. Muy bien. Listo. También hay que preguntar, ¿sí? Por en elementos del desarrollo, es problemas congénitos que se hayan presentado o problemas durante el embarazo. ¿Sí? Listo. También debemos preguntar por los controles de la mamá, si la mamá asistió a los controles gestacionales, ¿cierto? Otro elemento que también deben indagar, ¿cierto? Particularmente, además de los controles durante el embarazo. Eh, si particularmente el bebé nació con bajo peso, si nació prematuro, entonces condiciones de natalidad, ¿sí? Entonces, bajo peso, de cuántas semanas nació, cuál es la edad corregida si nació prematuro, listo. Condiciones de natalidad, listo, del neonato. Y también, entonces, condiciones y evaluaciones antropométricas. Antropometría, esto sí es desde el principio hasta la edad actual del paciente, ¿cierto?
Listo. Entonces, ahí es donde hay que graficar, ¿sí? Todos los componentes antropométricos. Listo. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Para el momento del parcial, ¿tú nos vas a dar alguna especie de copia donde estén las gráficas para nosotros poderlas ya manejar o nosotros tenemos que llevar regla o algo? Acuérdense, muchachos, que, o sea, el informe final es el que debe tener las gráficas. Yo en el momento, acuérdense que el informe final me lo entregan una semana después, o sea, dentro de 15 días, ¿cierto? En el momento del parcial, ustedes me pueden preguntar, por ejemplo, supongamos que yo estoy actuando del papá de una niña o de un niño. Entonces le preguntan, papá, en el control de crecimiento a los 9 meses, ¿cuál fue su perímetro cefálico? ¿Cuál fue su talla? ¿Cuál fue su peso? Me pueden preguntar los datos de cada uno de los controles y el papá se los va a dar. ¿Sí? Listo. Ya ustedes se encargan de graficarlo y me lo entregan al final, 8 días después, me lo entregan en las gráficas. Listo. Ah, listo, profe. Como era la primera vez que hacía esta modalidad de parcial contigo, pues no sabía realmente cómo era, pero ya que me dices que es después de 8 días, entonces ya entiendo. Muchas gracias, profe. Eso, no, no te preocupes, con mucho gusto. Sí, recuerden que este parcial es, yo les presento el caso dentro de 8 días y me deben entregar el informe de respondiendo estas preguntas, me lo van a entregar 8 días después de haberles presentado el caso, es decir, para dentro de 15 días. ¿Listo? Muy bien. El cuarto elemento que me deben presentar es posibles diagnósticos. Ojo, pero no simplemente como poner el diagnóstico y ya, porque ya hemos visto muchos síndromes, sino también signos con sus respectivos signos y síntomas. Listo. ¿Sí? Muy bien. El quinto elemento, el quinto punto que debemos presentar es posibles enfoques, es decir, posibles intervenciones. ¿Eso qué implica? Que ustedes ahí particularmente puedan decir, al paciente hay que remitirlo, posibles remisiones, ¿sí? Remisiones, remitir a pediatría, por ejemplo, ¿sí? Listo. Remitir a médico general. Listo. Empezar un proceso de estimulación o educación especial, ¿sí? Dependiendo de lo que ya hemos visto, ¿cierto? Listo. ¿Es claro, muchachos? Esto es lo que debe Sí, llevar profe. el final, el informe final del parcial. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, claro. ¿Va a ser un caso para todos? Va a ser el mismo caso para todos, sí. Va a ser el mismo caso para todos. Obviamente, ¿qué espero? Que obviamente, pues muchas cosas van a ser similares, pero la redacción debe ser distinta en el caso de cada uno, ¿sí? Pues porque cada uno tiene sus propios estilos de redacción. Recuerden un elemento muy importante, muchachos, ¿sí? Recuerden un elemento importante y es que cuando yo estoy redactando algo particular que un paciente me dijo o que un familiar me dijo, yo lo tengo que escribir entre comillas. Muy importante. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, el papá de la menor refiere, abro comillas, 2 puntos, abro comillas. La niña tiene tal y tal cosa, la niña le pasa tal y tal cosa, ¿cierto? Debo hacerlo entrecomillado. ¿Listo? Muy importante para que empecemos a practicar. Yo no voy a evaluar tanto la forma de redacción del informe, pues porque ese no es un objetivo directo de esta materia, pero sí que lo empiecen a practicar. ¿Listo? Profe, al informe,
pues se le aplica todo lo normal, ¿cierto? Examen mental, todo lo normal. O Mira, particularmente, por ejemplo, lo del examen mental, ¿cierto? Como el examen particular que debemos evaluar, que en semiología aprovechamos y y lo repasamos. Mira que cuando yo describo signos y síntomas que estoy redactando, ¿cierto? En los posibles diagnósticos, yo el diagnóstico lo tengo que respaldar por el examen mental, ¿cierto? Es decir, al final el examen mental es una acumulación o es un repaso grande de los signos y los síntomas que pueden estar presentes. Entonces, claro, aquí un elemento que estaría presente es el examen mental. ¿Listo? ¿Sí? Profe, entonces ahí hay que poner porte, orientación. Total. Y todo eso me lo tienen que preguntar. Al papá se lo van a preguntar todo. ¿Listo? Entonces, estado de conciencia, orientación, porte y actitud, Profe, motricidad, Profe, afecto. entonces yo ahí tengo una pregunta. Sí. Como el que nos va a estar hablando es el papá y no el niño, entonces ese examen mental sería del papá o del niño. Muy buena pregunta, Ari. En ese tipo de casos, cuando es el papá el que está hablando, porque fue el papá el que fue a la cita, muchas veces pasa cuando son niños pequeños, ¿sí? Muchas veces lo que yo simplemente hago es preguntarle al papá. Y yo en el examen mental lo que digo, el papá refiere, abro comillas, ¿sí? Es una niña orientada en espacio, tiempo y persona, por ejemplo. O es una niña ubicada, sabe dónde es la izquierda, sabe dónde es la derecha, ¿cierto? Entonces, yo el examen mental lo hago de la niña, pero con relación a lo que me dice el papá. Profe, Hola. pero nosotros no podemos sacar una escala de Glasgow si el paciente no es sound. Estamos de acuerdo. Simplemente acuérdense que uno trabaja con lo que tiene, ¿cierto? Y a ustedes les va a pasar mucho el día de mañana cuando tengan algún caso así. Uno puede aplicar lo que esté dentro de las manos de acuerdo a las circunstancias que se presenten. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, escala de Glasgow, no. Pues, o sea, entonces, ¿qué podría yo evaluar con el papá? Bueno, su niña actualmente es una niña que está alerta, es decir, es una niña despierta, abre fácilmente los ojos, es una niña activa. Ah, bueno, sí. El papá refiere posiblemente estado de alerta, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Cuando se ponen, pues yo sé que como tal, uno siempre pone como título antecedentes toxicológicos, ya pues refiriéndonos a que es un bebé, también se van a poner, por ejemplo, problemáticas durante el embarazo o controles, o pues no así. Sí, mira, aquí está precisamente lo que me estás preguntando, David. O sea, todo eso se incluye aquí en elementos del desarrollo. Ah, listo, profe, perfecto. Sí. Pensé que iba pues solamente sobre pues, elementos del desarrollo y ya se colocaba como tal, pues todos los puntos del paciente. Sí, pues digamos que se ponen todos los puntos y ahí están incluidos los antecedentes médicos, antecedentes toxicológicos, problemas durante el embarazo, control durante el embarazo, ¿sí? Vea, yo les voy a decir, quédense tranquilos con lo del examen mental, porque yo sé cómo transmitírselos para darles la información necesaria. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto al parcial? A los puntos del parcial. Muchachos, les voy a dar un sexto punto que no es obligatorio. ¿Listo? ¿Sí? No es un sexto punto que no es obligatorio, pero les da bonificación si quieren. ¿Listo? El sexto punto, que es una bonificación, ¿sí? Es buscar un artículo en bases de datos. ¿Listo? Muchas gracias, Milena. Es buscar un artículo en bases de datos, ¿sí? Sobre tratamiento de el posible diagnóstico o de los posibles diagnósticos. ¿Listo? Eso es una bonificación, no es obligatorio. ¿Listo? profe, una pregunta sobre ese punto. ¿Son en bases de revistas científicas?
Exacto, bases de datos de revistas científicas, así es, ¿sí? No, vea, y en eso, muchachos, pero esa clase yo normalmente se las doy al final porque no es una obligación de esta materia, pero acostúmbrense a no usar Google Scholar, ¿sí? O Google Academics, traten de no usar Google Academics. No, no quiere decir que sea malo, no, pero hay unos mucho mejores. Recomendación, aprender a usar, yo igual se las explicaré al final del semestre, pero aprendan a usar mucho PubMed, que es una base de datos muy buena, ¿sí? Aprendan a usar Science Direct, listo, que es otra base de datos muy buena, ¿sí? De revistas científicas, listo. Otra que también les puede servir, Medline, listo. Acostúmbrense a mejor usar esas, ¿sí? Y eso sí, muchachos, en bases de datos hay que buscar en inglés. Listo. Como les digo, esto es una bonificación, no es obligatorio. Los 5 puntos los voy a establecer. Estos son los 5 puntos obligatorios. Si por alguna razón ustedes dicen, ven, yo creo que no me fue tan bien, voy a aprovechar para hacer esta bonificación para sumar un poquito. Listo. Este punto les da una unidad de bonificación, obviamente dependiendo de la calidad, ¿cierto? Profe, pero entonces nosotros, o sea, lo que haríamos es como un parafraseo con ese artículo, o lo citamos, Ay, o hacemos un... acuérdense una cosa, siempre que busquen información por fuera, es importante citar el artículo, siempre, ¿cierto? Entonces, obviamente aquí un elemento que debe estar presente es la cita, la referencia del artículo, ¿listo? Por un lado. Y lo otro es explicar, en resumidas cuentas, cuál es la discusión del artículo, es decir, a qué conclusiones llegaron, por ejemplo, ¿sí? Esa es la clave en la que me voy a basar, sobre alguna posible intervención frente al diagnóstico que ustedes suponen que podría haber ahí. ¿Listo? Dale, Pedro, gracias. Con mucho gusto. Si ustedes, muchachos, aprenden a hacer esto en este parcial, les puedo asegurar que están desarrollando una habilidad que les va a servir el resto de su vida, que es aprender a redactar un informe psicológico para un niño. ¿Listo? Créanme que ayuda muchísimo. ¿Listo? Obviamente, para el final, que ya va a ser de la misma modalidad, ya vamos a incluir todo lo que habremos visto de aquí hasta el final. ¿Listo? Con el mismo caso, ¿cierto? No con el mismo caso. Les pongo otro caso distinto. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con las gráficas antropométricas que obviamente entran en el parcial, ¿cierto? La siguiente gráfica antropométrica que vamos a ver es la gráfica de talla para la edad, en donde estamos comparando, ¿cierto? En un plano cartesiano, ¿sí? Aquí vemos el plano cartesiano, en una escala lineal, pero las gráficas tienen una tendencia logarítmica. Vamos a ver en el eje X la edad y en el eje Y vamos a ver la talla, la longitud, la estatura en centímetros. Muy importante, tengan siempre en cuenta las unidades. Listo. Esta tardecita, obviamente aquí la señal es mala, pero obviamente esta tardecita monto la clase del otro grupo de ayer, ¿cierto? Que fue una clase de práctica de todo esto. Listo. Ahí les hicimos un ejercicio todos juntos para que ustedes lo puedan ver y lo puedan repasar. Listo. Igual hoy vamos a tratar con ustedes de hacer otro ejercicio. Listo. Profe, si entendí bien es estatura, ¿cierto? Lo que vemos aquí. Esto es estatura o talla, exacto, o longitud. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué nos está mostrando esta gráfica? Primero, esto es una gráfica rosada. ¿Estamos hablando de niñas o de niños? Niñas. Niñas, muy bien. Ya sabemos que es un poquito sexista esta resolución en cuanto a los colores, pero bueno, no importa. Tenemos que basarnos, obviamente, en datos antropométricos. ¿Listo? Igual ahí dice para niños.
Así es, Santi. Es decir, aquí siempre les va a dar la información. Ténganlo en cuenta que a veces en los manualcitos de las EPS, que son los manuales que tenemos que llenar, simplemente aparece el color, ni siquiera nos dice para niñas, pero sí nos va a aparecer el rango de edad, de 0 a 2 años. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero que hay que tratar de evaluar en la talla, obviamente es el momento del nacimiento. Entonces, otra vez, ¿cuáles son los controles de crecimiento y desarrollo? ¿Cuál es el primer control de crecimiento y desarrollo que se le hace a un Cuando niño, nace, una niña recién nacida? cuando nace, cuando nace. Muy bien, así es. Entonces, una niña, por ejemplo, nació, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Voy a sacar aquí el lápiz de esto. Resulta que tuvimos una niña que nació prematura. ¿Sí? Listo. Nació con 36 semanas. ¿Listo? Nació con 36 semanas. Por lo tanto, es una niña prematura. ¿Listo? Además de haber nacido con 36 semanas, ¿sí? Cuando nació, midió, ¿sí? Es decir, su talla al momento del nacimiento, en el control 1, este es el control de crecimiento y desarrollo 1, ¿sí? Midió 37 centímetros. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué nos vamos a venir a mirar acá? Pues venga, un momentico. Ella nació y midió 37 centímetros. Aquí son 40 centímetros. Aquí, 45 centímetros. Aquí son 40 centímetros. Es decir, ni siquiera nos alcanza la medición. ¿Listo? ¿Sí? Profe, Hola. para los niños de bajo peso, ¿existe otra tabla o se maneja esta para todos? Se maneja esta para todos, porque el bajo peso o la baja talla se va a evidenciar en la gráfica. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de una niña prematura, ¿cierto? Por lo tanto, esta gráfica yo no la puedo empezar a llenar hasta yo no calcular la edad corregida. ¿Sí? ¿Cómo se calcula entonces la edad corregida? Ya lo vimos, que son las semanas ideales, que son 40 semanas, ¿sí? Menos las semanas en las que nació. En este caso fueron 36 semanas, ¿sí? Eso nos da una diferencia, perdón, esto es diferencia en semanas. Diferencia en semanas. Eso nos da una diferencia de ¿cuántas semanas? 4. De 4, profe. Bien, muchachos, ¿sí? 4 semanas. ¿A cuántos días equivalen 4 semanas? 7 por 4. Un mes. Muchachos, 7 por 4. 28. 28 días, muy bien, ¿sí? Listo, esa es la diferencia en semanas. Ahora, la edad corregida, ¿sí? Sería la edad cronológica que tiene en este momento, ¿sí? Entonces, la edad real, ¿sí? La edad cronológica real menos la diferencia en semanas. Eso nos da que su edad corregida, por ejemplo, cuando ya tenga el primer mes de vida, cuando tenga 30 días, ¿sí? 30 días, que va a ser acuérdense que ese es el segundo control de crecimiento y desarrollo, le voy a restar los 28 días, que es la diferencia en semanas. Listo. Por lo tanto, cuando llegue al segundo control de crecimiento y desarrollo, ¿sí? En realidad, ella en edad corregida solo va a tener 2 días de nacido. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a empezar a llenar yo la gráfica? En el nacimiento, muchachos. Pues cuando venga el segundo control, es decir, al control del primer mes de vida. ¿Sí? ¿Y dónde voy a poner yo esa gráfica? Pues literalmente en nacimiento, porque esa es su edad corregida. ¿Es claro? Profe, otra vez, por favor. Listo, perfecto. Entonces, voy a borrar acá porque ya tengo el dato. Listo, voy a borrar todo esto. ¿Sí?
Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿Sí? El primer control de crecimiento y desarrollo, el primero fue cuando nació la niña, pero la niña nació prematura y particularmente su talla fue de 37 centímetros, yo no la puedo ubicar en esta gráfica, ¿sí? Entonces, ahí lo ponemos como control de crecimiento y desarrollo nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos llenar los datos. Simplemente, ¿yo qué hago? Simplemente registro los datos. Entonces pongo talla, 37 centímetros, ¿sí? Pero yo no puedo graficar nada ahí. Perímetro cefálico, lo que me haya dado, ¿sí? Listo. El peso, listo. Voy y pongo el peso, ¿sí? Cualquiera que sea. 2100 gramos, ¿sí? Listo. Ese es el primer control de crecimiento y desarrollo, que fue el momento del nacimiento. Resulta que cuando ya tiene un mes de vida esa bebé, ¿sí? Cuando ya tiene un mes de vida, después de haber nacido, obviamente, va a venir al segundo control de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuál es su edad real? Edad real, no edad corregida. ¿Cuál es su edad real? Profe, no fueron los 2 días de nacida. Esa es La real. la real. Sería un mes, Un ¿no? mes, un mes. Muy bien. Entonces, la edad es un mes de vida, ¿cierto? Pero tengo que calcular después la edad corregida. ¿Cuánto nos dio la edad corregida? 2 días, ¿cierto? Es decir, esa niña está recién nacida. ¿Dónde? Ahora, para esta gráfica, en los prematuros, yo voy a ubicar es la edad corregida, no la edad real, para los prematuros. Entonces, si yo fuera a ubicar la talla de esta niña ya en el primer control de crecimiento, en el segundo control de crecimiento y desarrollo, que la talla en este momento, cuando yo la medí teniendo un mes de vida, ya esa niña me midió aproximadamente 48 centímetros. Pregunta, entonces, ¿dónde voy yo a ubicar estos 48 centímetros? En el primer mes de vida, porque esto es 1, 2, 3, 4, 5 meses. ¿Lo voy a ubicar acá? ¿O lo voy a ubicar con la edad corregida? Con la edad corregida, profe, porque es prematuro. Exacto. Entonces, 2 días de vida es casi que pues, sobre el nacimiento, ¿cierto? Entonces, yo voy a ubicar los 48 centímetros acá. Es decir, al mes de vida, ella ya tiene la talla correspondiente a su edad corregida, que serían 48 centímetros, que miren dónde estaría ubicado. Entonces, si yo voy a ubicar este punto, 48 centímetros, aquí está 45, aquí está 50, 48 vendría siendo más o menos por aquí, ¿cierto? Por lo tanto, miren que está casi sobre la línea verde. Es decir, la niña en ese momento ya está midiendo lo correspondiente a la edad corregida que tiene. ¿Listo? Profe, Hola. entonces, qué pena, yo me perdí porque te cortó, profe. No te preocupes, cuéntame. Entonces, cuando la niña nace, ahí entonces no se hace nada. Pues si nace prematura, entonces en el nacimiento no se hace nada, no está calculado. Los datos, tú simplemente anotas los datos, pero no ubicas nada en la gráfica. Ah, ok. ¿Sí? Sino hasta que esté en la edad correcta, la edad corregida. Exactamente, que su edad corregida ya ya coincida con las fechas normales de crecimiento. ¿Sí? Ok. Profe, ¿me recuerda por favor qué significan las 2 líneas negras? Muy bien, entonces hablemos un poquito de las líneas de la talla. Resulta que la línea verde es el promedio de crecimiento de la población, obviamente nosotros colombiana, ¿sí? Por debajo de la línea amarilla, ¿sí? Entonces voy a graficarles acá. Entonces, una persona normalmente colombiano la vamos a encontrar, su talla, su estatura va a ser, mientras va creciendo, va a estar ubicada entre la línea amarilla y la primera línea negra superior.
¿sí? Que es la primera desviación estándar positiva. ¿Listo? Porque la línea amarilla es la primera desviación estándar negativa. ¿Listo? Entonces, esta es la estatura promedio. Va a estar ubicada acá. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo en estatura estoy por debajo de la línea amarilla? Es decir, que vendría a estar ubicado, voy a ponerle aquí colorcito amarillo, vendría a estar ubicado acá, en esta franja. ¿Listo? Si estoy en esta franja, ¿sí? Quiere decir que estoy tengo baja estatura, ¿sí? No necesariamente es patológico, pero sí estoy teniendo baja estatura. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué pasa si estoy inclusive por debajo de la línea roja? Es decir, si mi estatura está por acá. Si estoy por debajo de la línea roja, quiere decir que tenga, no necesariamente, porque la desnutrición la vamos a evaluar es con otros dos elementos, pero sí podemos decir que tiene una estatura significativamente baja que puede significar un riesgo en el desarrollo. ¿Sí? Oye, tengo una pregunta. Claro, adelante. Por ejemplo, el enanismo se ve en ese tipo de exámenes o se ve antes del parto. Muchas veces se logra ver antes del parto en los controles. Muy bien, Daria. Sí, el enanismo lo logras ver. A veces pasa que de pronto en los controles de crecimiento no se vio muy bien, en los controles de gestación, perdón, no se vieron muy bien, pero cuando nace es un niño que particularmente lo empezamos a ver muy por debajo de la línea roja. ¿Sí? Listo. Profe, entonces me recuerdas, porfa, debajo de la línea roja, ¿qué es lo que significa? Significa una estatura significativamente baja con riesgo en el desarrollo. ¿Qué implica riesgo en el desarrollo? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, sí. ¿Dónde se haría intervención? O sea, por ejemplo, remitir donde un especialista o algo cuando el niño está en la línea amarilla o cuando sobrepasa pues como la roja. Exacto, muy buena pregunta, Mari. Tú entre la línea amarilla y la línea roja, es decir, en el segmento amarillo, no tienes que hacer una intervención. ¿Cuál es? ¿Qué sí es lo que hay que hacer? Es promoción y prevención. Venga, sigámosle haciendo control, miremos en los próximos controles de crecimiento y desarrollo cómo sigue. Pero si ya empezamos a ver que estamos rozando la línea roja hacia abajo, ahí sí, de una hay que buscar una intervención. Porque factiblemente, y una de las intervenciones, por ejemplo, para eso, es el uso de hormonas de crecimiento. Entonces, son pequeñas inyecciones que les ponen a los niños para poder incrementar su crecimiento con somatotropina, que es la hormona de crecimiento. Profe, si está muy arriba. Ya vamos para allá. Muy bien. Listo. Profe, una pregunta. Hola. Profe, se dice pues que de 36 semanas es pretérmino y se debe llevar a edad corregida, que sería hasta las 40 semanas, ¿cierto? ¿Qué pasa si el bebé nace de 37 semanas? O sea, ya no se lleva hasta las 40 porque es obvio que si nace de 37 semanas igual va a dar una longitud más pequeña que un bebé que nace de 39 o 40 semanas, o inclusive hay bebés que nacen de 41 semanas. Muy bien, Franci, es una muy buena pregunta. De 37 semanas en adelante yo ya no calculo edad corregida. Ya lo que me dé lo pongo en la gráfica. ¿Sí? Ya lo que me dé lo pongo en la gráfica. Debo tener en cuenta pues que nació de 37 semanas, no de 39. Entonces posiblemente por eso está un poquito más abajo de lo esperado, ¿cierto? Pero una vez él vaya ya creciendo, ya esa diferencia de semanas es tan poquita que cuando tenga 6 meses de vida, ¿sí? Tener 3 semanas menos, ya la diferencia va a ser muy poquita, por lo tanto ya va a estar, probablemente el niño o la niña se van igualando con el promedio, con el paso de los meses. Inclusive lo vas a ver que ya están muy regulados a los 6 meses. Entonces no haces edad corregida, lo ubicas, pero sí le haces control, seguimiento, para ver que se vaya igualando al resto de niños. ¿Listo? Gracias, profe. Con gusto, muy bien. Juan, tú me ibas a hacer una pregunta. Sí, señor. Pues, según el documento que nos está mostrando que se mide hasta toda la población colombiana, también tiene en cuenta, me imagino, a las etnias y a las tribus, porque yo
tengo compañeros de trabajo que son mucho, o sea, tienen pues son muy normales, pero son muy más bajitos que uno. Y y eso que yo soy muy bajito, pues soy como de promedio, pero aún así son más bajitos que uno y pues yo los veo común y corrientes, muy normales. Por supuesto, Juan. Mira, es que es el trabajo que hicieron en esta resolución, la verdad hay que aplaudirlo. Fue un trabajo muy bien hecho, e incluyeron etnias, por ejemplo, incluyeron raizales que tienden a ser más altos a veces, incluyeron distintas etnias indígenas, entonces incluyeron, por ejemplo, diferentes tribus indígenas del Amazonas, incluyeron emberas, incluyeron quimbayas, incluyeron taironas, es decir, diferentes grupos indígenas de la Sierra Nevada incluyeron los tres, ¿sí? Es un trabajo estadísticamente muy bien hecho. O sea, es impresionante lo bien hecho que hicieron ese trabajo. ¿Sí? Ah, ok, profe, gracias. Un gusto. Muy bien. Profe, Hola. yo tengo acá la hoja, que eso pues se hace porque mi tía trabaja en eso y ella pues me regaló unas hojas. Veo las hojas y en lo que es longitud en centímetros, eso tiene una curva súper diferente a las que estaba ahí. Es la que maneja Sura, pues y todas las EPS. Y en la parte izquierda, eso viene como con unos números y al lado otros mini números. ¿Eso que viene siendo? ¿O cómo se haría ahí? Porque esa es la hoja real. Sofi, mira, lo que pasa es que yo creo que tú me estás hablando del cuadernillo de Sura, de crecimiento y desarrollo. Sí, profe. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Es exactamente la misma gráfica. Lo que pasa es que ellos la cogieron y la editaron para poderla meter en un cuadernillo. Pero la distribución, si fuéramos a ubicar los puntos, si quieres, cuando hagamos el caso del parcial, ensayamos hacerla en esta gráfica, ensayamos hacerla en la de Sura, y vas a ver que el recorrido de la curva de las edades va a ser exactamente el mismo. Lo que pasa es que está editada para poderla meter en el cuadernillo, ¿cierto? Pero vas a ver que la distribución es la misma. Lo que pasa es que yo matemáticamente la puedo modificar para que me quepa en el cuadernillo, pero que me siga mostrando los mismos datos. ¿Sí? Es como si yo hiciera el siguiente ejercicio. Piénsenlo de la siguiente forma. Si yo cogiera esta gráfica y trato de achicarla en este sentido, pues le estoy cambiando la distribución a esto. Pero cuando voy a ubicar los puntos es lo mismo. ¿Sí? Si quieres, llévala la próxima semana y yo te muestro, porque esa es la que más le toca. Yo precisamente también que trabajé en Sura, esa es la que nos tocaba usar, pero es la misma gráfica, ¿sí? Es exactamente la misma. ¿Listo? Listo, profe, dale, yo la llevo el viernes. De una. Muy bien. Muchachos, Profe, entonces, yo tengo una pregunta. adelante, adelante. Entonces, se supone que lo de los 37 centímetros se sacó el primer día de nacimiento, ¿verdad? Pues al momento de nacer. Exacto. Entonces, al tercer mes se vuelven a sacar las medidas correspondientes y ahí es donde nos damos cuenta que ahora la talla es 48 centímetros. Eso no fue a los 3 meses de vida, fue al primer mes de vida. Listo. ¿Sí? Que cuando ya está la edad corregida, el primer mes de vida, pues nos da 2 días de edad corregida, pues y ahí sí, los 48 centímetros, bueno, está dentro del rango esperado para tener 2 días de nacida, entre comillas, ¿sí? Ah, listo, profe, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos hacia arriba, muchachos? Hacia arriba, digamos que no hay tanto riesgo, sin embargo, no nos podemos quedar únicamente con esa idea. Si estamos por encima de la primera línea negra, quiere decir que ese individuo está presentando una talla elevada, una estatura elevada, ¿cierto? Que no implica necesariamente un riesgo, pero estadísticamente es más alto del promedio. ¿Listo? ¿Qué pasa en cambio si la estatura está muy por encima de la segunda línea negra, es decir, de la segunda desviación estándar? ¿Sí? Es factible que haya una disposición genética grande a ser alto, puede ser,
pero nos podría estar hablando de dos características del desarrollo importantes. Una, hay un síndrome que ya vimos, muchachos. ¿Cómo se llama ese síndrome? Pues en el caso de que fuera un niño, no una niña. El superhombre. Pero hombre, El superhombre, muy bien. ¿Sí? Y el otro es que particularmente puede estar teniendo problemas hormonales en el hipotálamo, en la hipófisis, para la producción de somatotropina, es decir, está produciendo mucha somatotropina. Y a eso se le conoce como posible gigantismo. ¿Listo? profe, también los problemas en la glándula suprarrenal pueden causar eso, ¿no? Por supuesto, problemas en la glándula suprarrenal afectan la hipófisis y al afectar la hipófisis se produce una liberación descontrolada de somatotropina. Claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no necesariamente es patológico, pero sí nos está diciendo, venga, que aquí puede estar pasando algo. ¿Listo? Es decir, daría motivos para una remisión a pediatría. ¿Sí? Profe, yo tengo otra pregunta. Adelante, claro, María. Si supongamos pues el chico se encuentra entre la línea que dibujaste amarilla y verde, pues ya me dijiste que ahí no se interviene. Ahí uno puede mirar, por ejemplo, el biotipo corporal de los papás. Muy Pues bien. si los papás, Sí, sí, por supuesto. Si los papás son ah, niños, pues uno esperaría que factiblemente el hijo también pueda ser muy grande. O si uno ve ujú, muy chiquiticos, pues es factible que eso esté afectando la estatura o la talla, pues también del niño. Eso sí hay que intervenir, ¿cierto? Entonces, bueno, pero únicamente con que, no, es que los papás son chiquitos. No, pero venga, es que eso le puede traer problemas articulatorios, por ejemplo, al niño. Entonces, hay que remitirlo para ver qué se puede hacer para tratar de compensar un poco esa estatura baja. ¿Sí? bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, sí. Adelante. Profe, por ejemplo, cuando nace así prematura un bebé o una bebé, Sí. se hace como pues la señalación ahí en el coso que es prematura o se deja así normal y comienza el control como con la edad corregida. No, tú lo debes poner, eso debe aparecer en la historia clínica, de cuántas semanas nació, ¿sí? Listo, profe. Con gusto. Profe, ¿desde cuándo, no sé si usted eso ya lo dijo, se considera que un bebé ya es prematuro? Eso, de 37 semanas hacia abajo. Es decir, de 37 ya es, no se considera prematuro, pero ya, por ejemplo, si nació de 36 semanas, ya es prematuro, ¿sí? Listo. Es menor a 37 semanas, ahí es prematuro. Listo. Sí. Profe, entonces es ahí donde se hace edad corregida, si es menor a 37 semanas. Exactamente. Vamos a calcular la edad corregida únicamente de 37 semanas hacia abajo. Profe, es decir que ya las 37 semanas, digamos que al bebé no le falta nada Pues exacto, pues porque no es prematuro. las 37 semanas, pues digamos que ya su desarrollo es lo suficientemente óptimo como para que no sea riesgoso su nacimiento, ¿sí? Gracias. No implique al menos un riesgo alto, exacto, ¿sí? Muy bien, muchachos. ¿Queda clara la gráfica de talla para edad? Sí, profe. Muy bien. Profe, mira, yo te soy muy sincero. A Sí. mí me parece muy interesante el tema, pero ya aplicarlo, eso es lo que de hecho yo le decía a Daria, venga, y entonces eso cómo es, o sea, simplemente son los datos y uno los escribe o en un futuro, en una práctica, uno sí va a tener que medir al bebé. Andrés, muy buena pregunta. A ti te va a tocar medir al bebé, ¿sí? Profe, pues nosotros no somos pediatras. Hola. Pues, mi duda sale con respecto a esto. Nosotros no miramos al paciente cuando tiene ciertas enfermedades o algo por el estilo, porque nosotros no somos médicos, profe. Por ejemplo, como hacer un examen físico
palpación o algo por el estilo, profe, eso no, siento que no nos corresponde a nosotros. Y es que Pero tú no, entonces, tú no vas a palpar al niño. Tú lo único que vas a hacer es medir perímetro cefálico, talla y peso. ¿Sí? Profe, sí. Mire que yo pude evidenciar eso porque yo tengo una hermana de 4 meses y yo la acompañé a un control. Y allí estaba una psicóloga y ella prácticamente también hacía como todo eso, Así como es. que los ponía en la pesa Sí. y también hacía prácticamente todo eso en conjunto con otros especialistas. Así es, vale. Es que, muchachos, venga, yo quiero que ustedes, y esto es tarea mía porque algunas personas les venden mucho esa idea, y es, muchachos, nosotros no somos pediatras, pero nosotros somos profesionales de la salud. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos implican este tipo de situaciones y nosotros estamos licenciados para esto. Es decir, el pediatra no es el único que hace estas cosas. El pediatra es el que nosotros, al que vamos a remitir cuando veamos que alguna de estas cosas no está bien, ¿sí? Pero es que piensen cuántos niños llegan a las EPS mes a mes a hacérseles controles de crecimiento y desarrollo y piensen cuántos pediatras disponibles hay, ¿sí? Es decir, Profe, y es que, o sea, los controles no se hace revisión, uno no pregunta por las enfermedades actuales, simplemente es un control, que exacto, quiere decir lo que tú nos estás enseñando. O sea, mirar la edad, mirar todo eso y ya, y pues y ponerlo. Y ya, pues si hay algo, como tú nos dices, que haya que hacer intervención o algo, se remite a los otros especialistas. así es. Pero esta parte sí nos toca a nosotros. Así es, Mari. Y muchachos, vea, yo en eso se los digo es, sáquense la idea de que los psicólogos solamente somos para abrir un consultorio y para hablar de depresión y ansiedad. Los psicólogos somos profesionales de la salud con un objetivo clave y es fomentar la salud del cerebro y de la mente en general, ¿cierto? Y todo esto repercute en la salud del neurodesarrollo. Es decir, vamos a ver que ese es el tema, o sea, terminamos esto, vemos la escala abreviada del desarrollo el viernes de la próxima semana y empezamos con los diagnósticos. Y vamos a ver que todo esto son factores de riesgo para discapacidad intelectual, déficit de atención, problemas del aprendizaje, problemas del lenguaje, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad para reconocer esto, porque nos van a llegar niños con informes con todo esto, pues no estamos haciendo un análisis objetivo y completo realmente de los niños, ¿sí? Profe, y también pasa mucho lo que usted nos ha dicho, que a veces nosotros somos los primeros que llegamos a un lugar. Y Sí. por ejemplo, hay lugares donde pues, uno llega y uno pregunta cuándo viene un pediatra y viene cada 2 meses. Exactamente, así es, Daria, así es. Entonces hay que llevar estos controles por lo menos, porque si bien nosotros no podemos hacer un examen físico tan, pues tan enfocado en eso, pues hay que llevar sentidos de alerta. Exactamente. Es exactamente eso, Daria, lo que estás diciendo es tener herramientas para dar alertas a tiempo, ¿cierto? Eso es promoción y prevención, ¿sí? Listo. Entonces, Pero no, yo también tengo una sí, pregunta. Nos has mencionado que esto como que es el registro de Colombia, es decir, de que en otros países tienen otras tablas con otros valores. Andrés, mira, sí, mira, inclusive nosotros antes del 2016 utilizábamos las gráficas de la OMS de países anglosajones. O sea, antes del 2016, antes de que apareciera esto, se usaban las tablas generales de la OMS. Pero pues eso incluye gente de todas partes, sobre todo de países del norte. Entonces eran gráficas poco contextualizadas. Afortunadamente desde el 2016 ya tenemos estas, ¿sí? En muchos países, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, siguen usando las generales de la OMS, ¿sí? No han todavía construido sus propias gráficas. En eso creo que Colombia hizo un avance muy importante, ¿sí? En el 2016. Que estamos atrasados, fue atrasado, claro, sí, pero por lo menos ya lo hicimos, ¿sí? Listo. Profe, y con eso, pues yo considero que fue muy buena opción, como usted dice, porque digamos que si uno tiene en cuenta como otros lugares,
se podría diagnosticar cosas que tal vez no tenga la persona. Total, exacto. Pues es que si a mí me comparan, yo mido unos 70 muchachos, y a mí vienen y me comparan mi curva de crecimiento, yo fui chiquitico toda la vida, ¿cierto? Yo en estos controles, cuando estaba chiquito, siempre salía chiquito. Pues claro, porque me estaban comparando con anglosajones escandinavos que en promedio ya de adultos miden de 1,85 para arriba, ¿cierto? O sea, yo siempre iba a ser bajito. Ya, si a mí me comparan con los índices de masa corporal en este caso, yo ya estoy dentro del promedio, ¿sí? En las gráficas actuales, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Entonces, ¿la talla en los niños se mide solamente hasta los 2 años o se siguen todos los controles? Muy buena pregunta. Mira, aquí tenemos ya la gráfica de 2 a 5 años, ¿sí? Entonces, la talla la vamos a seguir midiendo, la vamos a ubicar en esta gráfica hasta los 5 años. Porque ya después, tú la empiezas a ubicar, es en la gráfica de índice de masa corporal. Listo. Ok, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces ya la de perímetro cefálico ya la vimos, ¿cierto? Índice de masa corporal. ¿Ustedes ya saben calcular el índice de masa corporal, muchachos? Sí, profe. ¿Cierto? Muy bien. Obvio. Pero hay una gráfica muy importante que también es la gráfica de... Profe, para la un edad. momento, disculpe. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué hace uno si, bueno, ya uno está en el consultorio y le llega un papá y uno le pregunta estos datos y dice que se le perdió el costo? Eso pasa mucho, Daria, eso siempre pasa. Tú lo debes poner en la historia. Papá, el padre de la menor refiere haber perdido los datos de los controles de crecimiento y desarrollo. ¿Qué puedes hacer tú? Solamente puedes evaluar, decirle a ese papá que vino solo además, bueno, papá, necesito que a la próxima cita me traiga a la niña, porque tenemos que medir su estatura, tenemos que pesarla y tenemos que medir su perímetro cefálico. Así sea que lleves el control de ese momento. Ya el resto pues se quedó atrás, pero en ese momento tratar de mirar cómo está ella. ¿Sí? Listo. Ok, profe, gracias. Un gusto. A veces, muchachos, esto es importante y es, a veces los papás botan el folletico, pero acuérdense que hay copias de ellos en las EPS. Entonces, a veces uno le puede decir al papá, como, bueno, papá, necesito que vaya a la EPS y solicite una copia de los controles de crecimiento y desarrollo de su hijo o de su hija. Listo. Y que se lo traigan a uno. ¿Sí? Profe, Adelante, Juan. para uno ser profesional de la salud dentro de la clínica, ¿debe estar especializado en tal o simplemente con el pregrado se podría? Esto se lo ponen a hacer a los psicólogos generales. Los especialistas muchas veces a lo que se dedican es a profundizar en el programa o hacer evaluación, ya intervención psicológica directa a familias, a los niños, pero los programas de crecimiento y desarrollo los coordinan los psicólogos generales. Profe, es que uno es un médico interno cuando termina prácticamente, o sea, no le pueden hacer procedimiento de rutina y lo más básico, Así es. Sí, que termina siendo lo más importante para que el especialista pueda trabajar. total, exactamente. Sí, y así funciona la dinámica de los especialistas, ¿cierto? Es una dinámica en donde particularmente el psicólogo general, como el médico general, hace una evaluación de factores de riesgo, factores pronósticos y particularmente remita donde el especialista cuando sea necesario, ¿cierto? Listo. Muy bien, muchachos. La gráfica de peso para la edad. Miren que es una gráfica muy sencilla también, ¿sí? Listo. Es una gráfica muy sencilla, pero que nos va a dar buenas indicaciones. ¿Por qué? Porque esta gráfica nos va a hablar de si posiblemente hay sobrepeso o si posiblemente hay bajo peso, ¿sí? Desnutrición. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. Si estamos en esta gráfica por debajo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el promedio del peso ideal en este caso? El peso ideal lo encontramos entre la línea amarilla, ¿sí?
entre la línea amarilla y la primera línea negra de arriba. ¿Listo? Ustedes quieren, si quieren profundizar en este tema, ¿saben a qué profesora le preguntan porque le toca trabajar en esto todos los días? ¿Sí? Inclusive en consulta particular. Pregúntenselo a Dani Agudelo. Dani Agudelo y yo somos los que más hemos trabajado en este tema. ¿Sí? Listo. Entonces, si quieren otra fuente de información de alguien que se dedica a esto todos los días, obviamente Dani, como es especialista, se encarga de montar todos los programas en las EPS. ¿Sí? Tengo una pregunta. Adelante. Disculpe la preguntadera, pero es que yo quiero trabajar con niños. Ajá. Me Para está eso- tocando la vena del gusto. Sí, no te preocupes, Dario. Sí. Por ejemplo, uno llega a una parte X y le dicen los papás que uno no puede tocar al niño. ¿Y cómo hago? Ah, sí. Si los papás no autorizan el levantar al niño, cogerlo, uno trata de negociar de una forma con ellos. Listo, papá, yo entiendo particularmente que no desees que yo cargue al niño para poderlo pesar. Entonces hagamos una cosa, ayúdame tú cargándolo y poniéndolo sobre la báscula. Yo simplemente tomo el dato, listo. Ayúdame tú a ponerlo, pues, como en la medición de estatura, ¿sí? Para que tú seas el que toma la medida y yo simplemente anoto, listo. Para el perímetro cefálico, yo te entrego la cinta, tú se lo mides, yo te muestro más o menos por dónde se lo vas midiendo y yo tomo el dato. Uno aprende a negociar un poquito porque eso puede pasar. Hay papás en eso como, pues, que ponen límites y está bien, pues, ¿cierto? Cada papá también tiene sus propias limitaciones, sus propias restricciones. Entonces, es tratar de negociar. Si ya te dicen, no, yo no quiero que le midan nada, bueno, listo, está bien, ¿sí? Listo. Ok, profe, gracias. Decirles, no, mira, esto nos va a permitir determinar si hay factores, toda la cosa, pero si el papá no quiere, nada que hacer, ¿sí? Listo. Eso sí, a veces pasa, Daria, que si un papá se niega demasiado a ciertos procedimientos de salud, uno puede hacer el reporte para que se evalúe posible negligencia parental. Porque también está negando al niño una posibilidad de un control de crecimiento que le puede prevenir, que puede ser un medio de prevención de patologías. ¿Sí? Es que ahí le están negando servicio de salud al niño. Exactamente. Entonces, si uno ve que es un papá que se niega mucho y muy cerrado, venga, pongamos en la historia clínica y hagamos el reporte de negligencia. ¿Sí? Listo. Para que se investigue. Pues no estamos determinando qué negligencia, pero que sí, por lo menos las instituciones pues legales correspondientes. En este caso, el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se encarga de hacer la revisión. Listo. Profe, una pregunta. Entonces, por ejemplo, un niño recién nacido recibe el término de macrosómico cuando sobrepasa tanto en el peso y en la talla la segunda línea negra. Exactamente, muy bien, así es, la segunda línea negra. Pero eso lo vamos a ver mucho más en la gráfica de peso para la talla, que ya es la que sigue. Listo. Termino de explicarles para eso. ¿Sí? Gracias. Con gusto. Muy bien, muchachos, entonces aquí hay un elemento importante. Entonces, en esta gráfica, cuando estamos por debajo de la línea amarilla, ¿sí? Hablamos de bajo peso. ¿Sí? Por debajo de la línea amarilla es bajo peso. ¿Listo? Y por debajo de la línea roja hablamos de desnutrición. ¿Listo? ¿Sí, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. El peso y la talla deben estar como en una balanza, ¿verdad? Como coincidir en ciertas formas. Así es. Así es. Y eso lo vamos a ver en la gráfica peso versus talla, que esa sí es la más exacta y precisa para evaluar desnutrición, sobrepeso, obesidad. Esa es la más precisa. Pero esta sí nos da algunas luces. ¿Sí? Listo. O sea, está validada estadísticamente para que tenga cierto grado de eficacia a la hora de evaluarlo. ¿Listo? Muy bien. Hablamos entonces de bajo peso, entonces, por debajo de la línea amarilla. Hablamos de desnutrición por debajo de la línea roja.
hablamos de sobrepeso por debajo de la primera línea negra, ¿sí? Este es sobrepeso. Y hablamos de obesidad por encima de la segunda línea negra. ¿Listo? Entonces, obesidad, sobrepeso, peso ideal, bajo peso y desnutrición. Profe, por ejemplo, cuando un niño tiene desnutrición por ejemplo, está en el primer, segundo mes de vida, o sea, que prácticamente lo que lleva en este mundo es nada, uno puede decir que también se debe a elementos que fueron antes del parto, ¿cierto? Con Uno evalúa nada más lo que ve en ese momento. Así es. Mira que inclusive, particularmente, si un niño me nace a mí con 39 semanas, ¿cierto? Si un niño me nació con 39 semanas, pero nació con bajo peso, tuvo que haber sido algo durante la gestación que generó el bajo peso. Y acuérdate que el principal factor de bajo peso al nacer, el principal factor congénito de bajo peso al nacer es el tabaquismo durante el embarazo. ¿Sí? Entonces, sospecha de tabaquismo durante el embarazo. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Muy bien. Profe, ¿me puede afirmar una cosita? Pues afirmarlo puedo intentar, pero Tú lo dijiste ayer. Es que, si mal no recuerdo, tú habías dicho ayer que los tiempos de las correspondientes medidas en los niños era al nacimiento, al primer mes de vida, al tercero, al sexto, al noveno, al año, al 18, al 24, al tercer año y de ahí periódicamente pues al año, ¿no? a los 7 años, así es. Muy bien. Hasta los 7. Hasta los 7, así es. ¿Sí? Ah, listo, profe. Ujú, gracias. Perfecto, con gusto. Profe, una pregunta. Cuando decías lo de bajo peso y que hay, pues por eso podemos entender de que hay sospecha de tabaquismo, o sea, ¿eso cómo se aborda? Porque uno le pregunta directamente al paciente, a la madre o al padre que si hubo consumo de tabaco o qué, porque pues suena como muy grosero preguntarlo, ¿no? Sí, total, total, Andrés. Y obviamente hay que tener prudencia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es, bueno, cuando estés sentado con la mamá o con el papá, pues tú pregúntenles, bueno, ¿tuvieron alguna complicación durante el embarazo? De pronto no sabían que estaban embarazados y hubo alguna situación de consumo de alcohol o de cigarrillo, ¿cierto? Como tratar de preguntarlo de una manera asertiva, más desde el tratar de indagar, ¿sí? Para buscar soluciones, ¿cierto? Pero tú no vas y dices, es que usted debió haber fumado. No, 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 ¿cierto? Es como, bueno, venga, hablemos un poquito de la gestación, de pronto qué complicaciones hubo, porque sí puede que se deba al tabaquismo, que es la principal causa, pero se puede deber a muchas. Puede deberse a que la mamá, por ejemplo, puede pasar. La mamá sufrió durante el embarazo de desnutrición, ¿sí? Eso puede pasar y eso también va a repercutir en la nutrición y el crecimiento del bebé. Entonces, que la mamá te diga, no, doctor, es que yo tuve un problema y es que en mi casa no teníamos con qué comer. ¿Sí? Listo. Entonces, es importante simplemente preguntar de manera general para obtener información general. ¿Sí? Y ahí es donde muchas veces puede que te lo digan, puede que no. Pero acuérdense que pues, el paciente dice hasta donde lo quiera, hasta donde quiera decir. ¿Sí? Listo. Es que por eso es tan importante como La comunicación asertiva. conocer el Muchachos, ahí vuelven y me oyen. Se me cayó un momentico la señal. ¿Sí? ¿Me oyen bien? Sí, profe, ya. Muy bien. ¿Sí? Sí, por eso es muy importante conocer la familia, a tener una buena comunicación asertiva, muchachos. Eso pues es transversal a toda la psicología. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, muchachos. La última gráfica es la gráfica de peso para la talla.
Como pueden ver, el eje X ya no es edad. El eje X es talla, es longitud. Y el eje Y es peso en kilogramos. Muy importante que siempre tengan en cuenta las unidades, porque a veces los papás le dicen a uno el peso, por ejemplo, en libras. Entonces hay que saber pasar de libras a kilogramos. O se lo dicen a uno en gramos, entonces hay que saber de gramos a kilogramos. Listo. O se lo dicen a uno en metros y hay que saber pasar de metros a centímetros, si es el caso. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, esta gráfica ya compara simplemente la longitud y el peso. Entonces, si el bebé me mide 55 centímetros y me pesa, por ejemplo, 5 kilogramos, pues yo vengo y marco la unión de 55 con 5. Listo. Y ahí es donde estoy ubicándolo. Esta gráfica sí es clave, muchachos. Esta sí es. Y es la misma distribución que el del peso. Entonces, por debajo de la línea amarilla es bajo peso. Por debajo de la línea roja punteada es obesidad. Es significativamente bajo peso. Y por debajo de la línea roja completa es desnutrición en extremo, ¿cierto? ¿Listo? Por encima de la línea amarilla es sobrepeso. Por encima de la línea roja punteada es obesidad. Y por encima de la línea roja continua es obesidad mórbida. ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos? Fe, no sé si estoy en lo correcto, Sí. pero cuando me han dicho, cuando ya hablamos de obesidad mórbida, estamos hablando de connotaciones físicas y por ende también psicológicas, Total. del tema del niño que ya, o sea, no puede, o sea, se siente mal el hecho de dejar de comer. Exactamente, Daria. Y eso es muy común en un síndrome que vamos a ver más adelante, que es en el síndrome de Prader-Willi. Normalmente son niños con obesidad mórbida cuando lo evaluamos, pero son niños que tienen un patrón compulsivo propio del nivel de autismo que tienen, ¿sí? Que hace que literalmente haya que ponerle candado a los muebles de la cocina, ¿sí? Porque es una cosa compulsiva. ¿Listo? Profe, ¿podemos hacer otro ejemplo con esa tabla? Con esta, claro que sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo una niña que me llega al cuarto control de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el cuarto control, muchachos? 6 meses. 6 meses de vida. Los 6 meses, muy bien. Entonces, resulta que a los 6 meses, ¿sí? Es una niña que llega pesando, ¿sí? Peso. Me pesó, por ejemplo, 7.5 kilogramos. Listo. Y su talla, cuando la mido, ¿sí? Su talla en ese momento particular fue de 75 centímetros. ¿Sí? Listo. Entonces yo voy y me ubico. Talla 75, ¿cierto? Y voy a buscar 7.5. Aquí está 7 y 8. Entonces, en la mitad, me voy a ir a buscar el 75 que está acá. ¿Sí? Es decir, esta niña particularmente, 75 por aquí estamos en 7.5 es esta, ¿sí? Ahí en el punto donde estoy, significa que esa niña tiene ¿qué, muchachos? Está sobre la línea punteada, ¿sí? Es decir, tiene un peso significativamente bajo. No alcanza a ser desnutrición completa, ¿cierto? Porque está casi sobre la línea y no tenemos desnutrición extrema, pues, pero sí tenemos un peso significativamente bajo. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, Pero, profe, muchas gracias. Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Qué pena. Yo no lo tuve claro. Sí, dime, Juan, de pronto que no tuviste Profe, claro. ¿cómo usted le preguntó nos preguntó en qué cuarto control era el sexto mes de vida de la bebé? ¿Sí? Pero nosotros, ¿cómo saber si ahí no están midiendo la edad, si no están midiendo solamente el peso y talla? Entonces, ¿cómo vamos a ver a partir de qué punto miramos?
Muy bien, porque es que mira, Juan, que aquí en ninguna parte nos están pidiendo la edad. Solamente los 6 meses, ¿para qué me sirven? Para saber que esta es la gráfica correcta. Ah, ok. O sea que primeramente, o sea que es un orden de las gráficas. Primeramente tenemos que ver perímetro cefálico y edad, luego peso y edad y luego talla. Exactamente, Juan, así es. ¿Sí? Muy bien. Profe, Gracias. hasta donde tengo entendido, lo de desnutrición se categoriza en leve, moderada y grave. Leve, Esos chiquis moderada, también. ¿sí? Aquí digamos que particularmente podemos hablar de desnutrición leve a partir de la línea amarilla. Después hablamos de desnutrición moderada, línea punteada, y desnutrición grave, la línea roja. ¿Cuál es, digamos que la recomendación? Pues lo pueden poner como nivel de desnutrición o bajo peso significativo o desnutrición. También es una clasificación que se utiliza y muchas veces pues ya el que se encarga de evaluar específicamente qué nivel es el nutricionista uno después de hacer la remisión, ¿cierto? Pero por lo menos a nosotros sí nos prende la alarma porque estamos por debajo de la línea roja punteada. ¿Listo? Profe, Sí. tengo una pregunta. Adelante, Mari. Nosotros también en los controles mediríamos el perímetro braquial, que ese también sirve como para evaluar la desnutrición y eso. Mari, es una muy buena pregunta. Antes se hacía, ya no. ¿Sí? Ya no. Eso normalmente lo hace el pediatra. ¿Por qué? Porque cuando tú ya detectas cierto grado de desnutrición con estas gráficas, ya tú lo remites a pediatría, por ejemplo, y a nutrición, y ya ellos se encargan de evaluar el perímetro braquial, por ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Eso, exacto, eso ya es como el pasito siguiente, que sí se evalúa, pero no, ya no lo hacemos nosotros en crecimiento y desarrollo. Lo hace el siguiente paso en la remisión del especialista. ¿Sí? Muy bien. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí o queda clara las Sí, profe. Sí, Yo adelante. tengo una pregunta. Adelante. ¿Usted nos va a dar el caso en pues, centímetros y eso, o nos los va a dar así como usted dijo que le dicen los padres? Pues lo pregunto para uno tratar de Mano, recordar el video que y no corcharse. de la clase de ayer del otro grupo es un ejemplo en donde hago eso, donde les cambio cifras y eso posiblemente pueda pasar en el parcial. ¿Sí? Para que practiquen. Listo. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Ya tenemos todo el tema correspondiente al parcial. Nos vemos entonces el viernes presencial. Listo. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Cuídense Gracias, profe. Profe.